Hola, hola, estimados colegas. Vamos a ahora continuar con la sesión parte 2 de 3 del curso de comprensión lectora, nombramiento y ascenso. Vamos a ver que en un texto encontramos elementos que se intercalan, que están acompañando a los elementos importantes. Estos elementos que se intercalan, que se insertan, estos elementos suplementarios, con precisiones, ampliaciones y rectificaciones, o algunas circunstancias de lo dicho, se llaman incisos. Y estos incisos los podemos identificar gracias a que se encuentran rodeados de las comas, los paréntesis y las rayas. Por ejemplo, la coma se suele emplear para delimitar incisos, y estos incisos pueden ser explicaciones, oraciones subordinadas o algunos comentarios. Por ejemplo, en Eduardo Torres, hablará mañana, podemos suprimir experto en biotecnología. O, en la siguiente oración, la casa es muy luminosa, hemos suprimido que está al borde del mar. Por otro lado, la presentación de Eduardo Romero fue muy aplaudida, pues hemos eliminado en ese segmento el comisario de la exposición. Todo porque está encerrado entre comas y al haber eliminado el segmento no altera el sentido o el significado del texto. Por otro lado, vamos a ver que en el caso de los paréntesis se utilizan para aislar incisos, aclaraciones, comentarios marginales, datos intercalados, explicaciones y precisiones. En este sentido, vamos viendo en el siguiente ejemplo, las asambleas se celebran en esta sala y se suprime el elemento la última duró demasiado. Además, nos vamos a fijar que en el caso de las rayas se van a emplear para aislar aclaraciones, incisos, y en este sentido podemos prescindir de los siguientes ejemplos. Por ejemplo, para la amistad era sagrada, pues ha eliminado este segmento que dice algo que valoraba más que cualquier otra cosa. También se pueden encontrar incisos dentro de otros incisos. Y nos vamos a dar cuenta que podemos suprimir en el ejemplo, para más información sobre este tema, deberá acudir a otras fuentes. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora, en este texto yo les aconsejo que tal vez hagan una pausa en el video para que ustedes tengan tiempo de leer, ya que yo voy a mencionar cuáles son los elementos que se van a ir eliminando y luego que se van a quedar resaltados. Por ejemplo, vamos a observar, por ejemplo, eliminamos lo que está entre paréntesis. Desde entre hasta investigadores y etcétera. Y en el segundo paréntesis, incluyendo hasta nutrición. ¿Qué nos va quedando? Nos vamos quedando con un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense. Fueron publicados en septiembre de 2016 en la revista especializada JAMA Internal Medicine. Pero nos vamos a percatar que este aspecto de decir la fecha y en qué revista específicamente fue publicada son detalles. Y los detalles no se resaltan. Seguimos leyendo entonces la información para poder integrarla y decimos un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense sugiere que las últimas 5 décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas han sido moldeadas por la industria. ¿Qué es lo que sucede? En la segunda oración dice el examen de estos archivos y vemos que está entre comas un segmento que dice junto con evidencia relativamente reciente sobre los incentivos otorgados por parte de la industria azucarera a académicos alineados con los intereses corporativos. Todos los elementos, si nosotros lo podemos suprimir, no altera el sentido. Entonces, el resumen queda como se ha mencionado. Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense sugiere
que las últimas 5 décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades crónicas han sido moldeadas por la industria. Eso sería el resaltado. Vamos a recordar que en los incisos se puede encontrar no solamente dentro, también se puede encontrar al inicio o al final de una oración. Además, vamos a encontrar que un criterio para dejar de subrayar, es decir, para comenzar a eliminar, va a hacer que las oraciones sean oraciones subordinadas con las palabras que o quienes. En el ejemplo que sigue, el informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida. Encontramos ahí comas, vamos a suprimirlas para ver si es que son incisos. Es solo una oportunidad perdida quienes tienen por lo general un menor rendimiento educativo que los estudiantes más favorecidos. Nos podemos dar cuenta que si eliminamos ese sino hasta pobres que está encerrado entre comas, no tiene sentido el texto. Y nos vamos a percatar entonces que sí, hay una serie de estrategias que consisten en que si encontramos un que o quienes, es un elemento subordinado, pues esa parte no lo vamos a resaltar. Entonces nos vamos a quedar con lo siguiente. El informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia hacia los estudiantes pobres. Porque recuerden que ese quienes dependía de pobres, está subordinado. Todo ese segmento que está después de la coma, desde quienes hasta favorecidos, es un inciso. Y es un inciso que se encuentra al final de la oración. No se resalta y con ello ya hemos ubicado estos incisos para saber qué resaltar y qué no. Ahora vamos a aplicar la misma estrategia. Considero que deben hacer una pausa al video para que puedan ver el texto y después contrastarlo con la explicación que yo pueda hacer. Por ejemplo, nos menciona ahí la palabra factores, al inicio, en la tercera línea, y después en la parte final. Entonces, vamos viendo que hay un inciso, ¿no? ¿Qué tantas veces ha gestionado medidas excepcionales para las escuelas públicas antes que políticas regulares? Todo ese segmento se va a eliminar porque está entre rayas. ¿Y qué es lo que vamos a resaltar? Vamos a resaltar el imaginario social sobre la calidad de la educación privada ha sido construido desde hace mucho tiempo y a partir de la confluencia de varios factores, y me doy cuenta entonces que en estos factores han contribuido a instalar la idea de que, y vemos ahí dos expresiones que son repetidas con el conector, es decir, de esa manera vamos viendo que el elemento que es más claro o más evidente para ser resaltado es una escuela privada es mejor que un colegio público, sí o sí. De esa manera nuestro resumen queda así. El imaginario social sobre la calidad de educación privada ha sido construido desde hace mucho tiempo y a partir de la confluencia de varios factores que han contribuido a instalar la idea de que la educación privada es mejor que un colegio público, sí o sí. Ese sería el resaltado, eso sería lo más importante. Muy bien, a ver, vamos a continuar con las estrategias para leer infografías. Si es que nosotros nos damos cuenta, ¿qué vamos a suprimir en un texto? Vamos a suprimir los incisos, vamos a suprimir datos repetidos imprecisos, vamos a suprimir fechas, cifras, ejemplos, comparaciones, explicaciones y descripciones detalladas. Todos estos ejemplos, comparaciones, explicaciones y descripciones refuerzan una idea. Y lo que se debe resaltar entonces es la idea reforzada y no los reforzadores. Además, hay que recordar que en las infografías vamos a encontrar palabras clave, estas palabras clave que pueden ser sustantivos, adjetivos, verbos, y que se van relacionando con todo el texto. Y no solamente con un párrafo. Estas palabras clave se van a repetir constantemente e incluso van a ser reemplazadas por algunas palabras como sinónimos y aparecen en todos los párrafos del texto. Si va apareciendo de forma constante a través de todos los párrafos, se le llama progresión temática. ¿Y en qué consiste la progresión temática? La progresión temática consiste
Encontrar esta información que es nueva y que va añadiéndose a la información ya conocida, que vamos leyendo poco a poco. Entonces el truco en la progresión temática va a consistir en resaltar o subrayar las ideas que se estén repitiendo a lo largo de todo el texto. Y si vamos a resaltar, se resalta la idea u oración en un párrafo. Y vamos a resaltar las ideas que se siguen mencionándose o complementándose en los siguientes párrafos y así sucesivamente para encontrar las ideas temáticas. Por ejemplo, en este texto de la independencia, yo les aconsejo nuevamente que hagan una pausa para que pueda yo hacer el análisis. Por ejemplo, en este tipo de texto, vamos viendo que hay palabras clave como ideales, independencia y libertad. En el primer párrafo yo leería, mejor dicho, yo resaltaría: la independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad. En el segundo párrafo, que repensar lo que significó independizarse para miles de peruanos implica explorar el imaginario de pueblos y regiones. Muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, a la igualdad y la prosperidad. Como esos son los ideales de la independencia, los voy resaltando. En el tercer párrafo resaltaría: la forja de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia. Recuerden, nuestras palabras clave acá son idea o ideal y la independencia. Muy bien. Otro elemento que se resalta en el tercer párrafo es: el ideal ciudadano aludía a la justicia, pero también al mérito y a la dignidad republicana. Y en el cuarto párrafo vamos resaltando solamente que hubo propuestas, junto a estos ideales, hubo propuestas concretas para un Estado en construcción. Y finalmente en el último párrafo se resalta qué ideales aún quedan por concretar a 200 años de haberse declarado la independencia. Esto nos demuestra que las palabras clave de inicio hasta el final del texto eran ideales, eran independencia, y que esto nos permitía encontrar la progresión temática. Vamos viendo que si no es suficiente resaltar lo más importante, pues podemos resaltar todo, podemos generalizar o reemplazar todo lo que hemos resaltado con una frase o con una palabra, y esto es la estrategia de generalización. En esta estrategia de generalización vamos a utilizar una palabra que abarque o incluye conceptualmente a las demás, como lo es hiperónimos. Y vamos a encontrar algunos términos o palabras que son incluidos. Por ejemplo, la palabra hiperónimo, un hiperónimo sería la palabra fruta, y los hipónimos serían pera, manzana, plátano. En los ejemplos que vamos a ver, el hiperónimo es características del gato siamés, y los hipónimos son el tamaño del gato siamés y el comportamiento del gato siamés. En el siguiente par de palabras, la palabra profesionales abarca a las demás, a docentes, a psicólogos, a sociólogos. En el siguiente ejemplo, la palabra o la frase tipos de comunicación abarca contaminación del aire, contaminación del agua y contaminación de la tierra. Y vamos viendo que esta estrategia de la generalización no es tan nueva, porque nosotros lo hacemos cada vez que hemos empleado el parafraseo. ¿Y qué es el parafraseo? Escribir con nuestras propias palabras lo más importante de un texto. Y si esto que es importante se escribe en un extremo del párrafo, al margen, se llama sumillado. Vamos viendo entonces que la estrategia para leer una infografía se va a basar en estos pasos. Los dos primeros pasos para poder entender una infografía y los tres siguientes pasos para poder descartar las alternativas. En el primer paso vamos viendo que hay que encontrar relación entre palabras e imágenes en infografía, y después vamos viendo las palabras clave en cada uno de los párrafos o segmentos de la infografía para encontrar su progresión temática. Y ojo, todo este primer resaltado de lo más importante se conoce como skimming. Después vamos a observar que en el tercer paso se leen las preguntas, se marcan las palabras clave de la pregunta, que son las palabras importantes, y las palabras clave de las alternativas.
que en este caso van a ser las palabras que son diferentes, ¿no? Palabras que permiten identificar una alternativa. Vamos viendo que en el cuarto párrafo se regresa al texto para poder descartar mediante el scanning y finalmente vamos a descartar y marcar la respuesta correcta. Y recuerden, en Thunder aprendemos contigo. Gracias por tu atención.